Bienvenidos y bienvenidas a otro episodio más de Misterios a Medianoche. Ya sabéis que llegada la medianoche del viernes nos volvemos a encontrar aquí, con otro relato más que nos pondrá la piel de gallina. Como suele decirse, es triste pedir, pero más triste es robar. Por eso yo quiero pedirte ahora algo muy sencillo, y es que si este tipo de contenido es de tu agrado, y por otra parte quieres ayudarme, te invito a suscribirte a cualquiera de las plataformas donde emitimos, ya sea en iVoox, en Spotify, en SoundCloud y sobre todo en YouTube, ya que esta última, la experiencia visual, te va a llevar a otra dimensión. Así que te espero. Y en esta ocasión te traigo algo que no te dejará indiferente, una historia que no hace muchos años conmovió a millones de personas en toda Europa y en todo el mundo entero. Un relato que petrificó los corazones de todo aquel que oyó hablar de él. No quiero desvelarte más, acompáñame en esta travesía de hoy por tierras austríacas y vive conmigo el infierno que tuvo que ser para la pobre Elizabeth, más de 2 décadas de infierno en vida. Vamos allá, poneos cómodos y cómodas porque esto comienza ya. Hoy, en Misterios a Medianoche, el monstruo de Amstetten, el ingeniero austriaco. Cuando Elizabeth tenía 18 años, despertó de un letargo profundo, con la mente envuelta en una neblina densa que apenas le permitía recordar quién era. El aire estaba cargado de humedad y el hedor a encierro le revolvió el estómago. Sus ojos, al acostumbrarse a la penumbra, recorrieron el pequeño zulo en el que se encontraba. Una habitación fría, sin ventanas, con paredes de hormigón desnudo y apenas unos objetos que parecían burlarse de su memoria fragmentada. Una lámpara vieja, con la pantalla rota, proyectaba una luz mortecina que oscilaba con cada parpadeo de electricidad. La reconoció de inmediato. Era idéntica a una que había visto semanas atrás en un mercado, mientras paseaba con sus padres. A su lado, una figura de porcelana rota, cubierta de polvo. Le resultaba extrañamente familiar, aunque no lograba ubicar de dónde. Cada objeto parecía arrancado de su pasado, piezas de un rompecabezas macabro ensamblado por alguien que conocía demasiado bien su vida. Las primeras horas se disolvieron en un mar de llanto y desesperación. Las paredes parecían cerrarse sobre ella mientras las preguntas se repetían en su mente. ¿Dónde estoy? ¿Quién me ha hecho esto? ¿Por qué a mí? Pero en el fondo de su alma, la verdadera pregunta que tenía y temía hacerse era: ¿y si nunca salgo de aquí? El dolor de los recuerdos se convirtió en un cuchillo invisible que la desgarraba por dentro. Años de abusos por parte de su propio padre, secretos susurrados entre sombras, cicatrices invisibles que nunca cerraron. Ahora, atrapada en este agujero, pensaba en él. En su mente se dibujó la figura de su progenitor, como una sombra difusa, y por un momento, en su desesperación, deseó verlo entrar por esa puerta y liberarla de ese infierno. Pasaron horas o tal vez días. El tiempo era como un concepto ajeno en aquel lugar sin relojes, y su mente comenzó a deslizarse por caminos oscuros. Reflexionó sobre su vida, sobre la crueldad de un destino que parecía ensañarse con ella. Justo cuando la última chispa de esperanza se extinguía, el sonido la arrancó de sus pensamientos. La puerta, que hasta entonces había permanecido cerrada, se abrió lentamente con un gemido metálico. Una figura se dibujó en la penumbra, alta, imponente, con un rostro que el miedo le impedía reconocer de inmediato. ¿Papá?, susurró con voz quebrada. ¿Eres tú? Dios mío, estaba muy asustada.
Pero la figura no respondió, solo avanzó un paso, y en ese instante la tenue luz de la lámpara iluminó unos ojos que no reflejaban compasión, solo un vacío insondable. El aire se volvió más frío, como si la esperanza misma hubiera decidido huir. Los días siguientes, o quizás años, quién podía saberlo, fueron un descenso a un infierno sin llamas. La puerta se cerró detrás de la figura una y otra vez, y nunca volvió a abrirse para dejarla escapar. Cada segundo se convirtió en una tortura psicológica, cada sonido era una promesa rota de liberación. Elizabeth aprendió que el verdadero horror no siempre viene de lo desconocido, sino de aquello que creíamos conocer y amar. Los próximos 24 años serían un viaje interminable por el dolor, la soledad y la traición más cruel, porque en su interior, Elizabeth supo la verdad mucho antes de aceptarla. No había sido secuestrada por un extraño. El verdadero monstruo siempre había estado en casa. El caso Fritz hace referencia a los crímenes perpetrados por el ingeniero austriaco Josef Fritz, de los que fue víctima su hija Elisabeth Fritz, y los 7 hijos o nietos que tuvo con ella. Josef los mantuvo encerrados con candado en un sótano o zulo subterráneo durante 24 años, desde 1984 hasta 2008. Los delitos comenzaron con el abuso sexual de Elisabeth desde la edad de 11 años, y continuaron a lo largo de todo el cautiverio en que la mantuvo. Durante el cautiverio dio a luz a 7 hijos, 2 de ellos gemelos, uno de los cuales murió poco después de nacer y fue incinerado por su propio progenitor. Según informó la policía de Austria, Josef mantuvo aislada a su hija Elisabeth desde que tenía 18 años en un zulo subterráneo sin ventanas del edificio residencial de 2 pisos en Amstetten, localidad de Austria, donde él mismo vivía con su esposa Rosemary, con quien también tuvo 7 hijos. El caso se descubrió en el hospital de Amstetten, donde Josef llevó a su hija nieta de 19 años, Kerstin Fritz, diciendo ser su abuelo. Los médicos del hospital se dieron cuenta de que no tenía ninguna documentación oficial en ningún registro civil austriaco. Debido a esto, los trabajadores del hospital le dijeron a Fritz que necesitaría que la madre de esta niña viniera al hospital para darle más información sobre Kerstin. Varios días después, Elisabeth Fritz, la madre de Kerstin, quien había supuestamente desaparecido para juntarse a un culto religioso, tras hablar con los doctores a solas, les informó de lo que le había ocurrido durante los últimos 24 años. Josef empezó a abusar de su hija Elisabeth en 1977, encerrándola en un zulo dentro de la vivienda de la familia, el 28 de agosto de 1984. En septiembre de 1984 apareció una carta manuscrita de Elisabeth en la que explicaba a sus padres que dejaran de buscarla. Entre 1988 y 1989 nació Kerstin en el zulo, su primera hija. Su segundo hijo, Stefan, nació un año después. En mayo de 1993 se encontró un niño recién nacido en el portal de la casa de la familia, junto a la que apareció una nota de Elisabeth en la que pedía que cuidaran de su hijo. Y en diciembre de 1994 nació otro bebé. Elisabeth dio a luz gemelos, uno de los cuales murió a los 3 días de nacer. Josef Fritz confesó haber incinerado el cuerpo en casa. El gemelo que sobrevivió, Alexander, pasó a vivir con la familia en 1997. Una nueva nota de Elisabeth en 2003 relataba que había dado a luz otro niño, Félix, un año antes, quien, como sus hermanos Kerstin y Stefan, permaneció encerrado en el calabozo, el sótano de un edificio residencial de 2 pisos que Josef fue extendiendo con los años, instalando una puerta corrediza de hormigón reforzado con un código secreto.
Todos ellos vivían detrás de unos estantes y algunas partes de las celdas no tenían más de 1,5 metros de altura. El 19 de abril de 2008, Kerstin ingresó en el hospital debido a una enfermedad que amenazaba su vida. Se encontró una nota de su madre en un bolsillo de Kerstin en la cual pedía auxilio. La policía se apresuró por encontrar a Elizabeth. Fue entonces cuando Joseph Fritz explicó que Elizabeth estaba con Stephanie Felix. El 26 de abril de 2008, Elizabeth y su padre aparecieron juntos en el hospital en el que Kerstin recibía tratamiento. Joseph Fritz fue arrestado al ser sospechoso de abuso sexual y secuestro. Al día siguiente, Elizabeth y sus hijos recibían asistencia sanitaria. El 28 de abril, Joseph Fritz confesó que encerró a su hija en un zulo sin ventanas durante 24 años y tuvo con ella 7 hijos. Mantenía a su hija drogada y maniatada en casa. Según dijo la policía, Fritz, quien había asistido a cursos de formación profesional en la rama de electricidad, construyó una prisión a través de una pequeña puerta escondida que se accionaba mediante un código secreto que solo él conocía. La esposa de Fritz, Rosemary, dijo no saber nada de dónde estaba Elizabeth. Creyó que su hija había desaparecido voluntariamente, según las cartas manuscritas que se encontraron de ella. La noticia tuvo un gran impacto mediático desde el primer momento, usando los medios de comunicación diversos sobrenombres para referirse a Joseph Fritz, siendo el más conocido el de Monstruo de Amstetten. Fritz había admitido el 16 de marzo de 2009, al abrirse el juicio, los cargos de incesto, violación y secuestro, pero había rechazado los de esclavitud y asesinato. El 18 de marzo, el acusado admitió todos los cargos en un sorprendente cambio de estrategia en el tercer día de juicio. Y el 19 de marzo, el jurado dio su veredicto: cadena perpetua e internamiento psiquiátrico para Joseph Fritz. Finalmente, el 14 de noviembre de 2008, Joseph Fritz fue acusado de homicidio, esclavitud, violación, secuestro e incesto. En 2018 cambió su nombre legalmente a Joseph Meyerhoff.